Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Bueno, ya venimos con nuestro panel, pero antes sepa que en Supermercados Malva Tajam encontrás todo en un mismo lugar. Carnicería, panadería, confitería, fiambrería. Malva Tajam te ofrece precios, calidad, atención, variedad, servicio de red pagos, quiniela y 5 de oro. Atención, esta semana hay grandes ofertas puntuales en sector comestibles. 5 paquetes de fideo por 89 pesos. Supermercado Malva Tajam. Venís por precio, volvés por calidad. Supermercado Malva Tajam. Carlos de la Vega y Turbí, la esquina comercial de Nuevo París. Caminás un poco más, pagas mucho menos. Bueno, recibimos hoy con muchísimo gusto a Liliana Brasinca. ¿Cómo estás, Liliana? Hola. Bienvenida. Hola. Andrés Ojeda, ¿cómo anda, doctor? No quería dejar de estar hoy en especial. Bueno, muchas gracias. Se aprecia especialmente. Colette Spinetti, ¿cómo estás? Muy bien. ¿y Bienvenida tú? también en un día, supongo que muy especial también Muy para especial. ti, porque es el día del orgullo, era tradicionalmente el orgullo gay, obviamente para contemplar las distintas expresiones de la diversidad sexual tiene un nombre que cada vez tiene más letras, LGBT+, QI+, queer, intersexo, y todas las distintas expresiones de la sexualidad. Tradicionalmente, bueno, lo menos que pasaba es que estaban ocultas, reprimidas, perseguidas incluso hasta la muerte, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo viven los miembros de la Bueno. comunidad LGBT? Bueno, primera cosa, primero me vine con los colores de la bandera trans para rendir un humilde homenaje a las compañeras trans, en especial a las mujeres trans, que iniciaron los movimientos y pusieron sus cuerpos en riesgo para que hoy muchas de nosotras y muchos de nosotros, porque se nos unió el movimiento de hombres trans, a quienes también saludo en este día, pudiésemos estar ocupando espacios que hace unos años eran impensados. Un gran homenaje a las que nos precedieron, a las que están y los que están hoy luchando y a quienes van a venir. En segundo lugar, digamos que esto del orgullo, en realidad, depende de cómo veamos esa palabra y de la acepción que le demos. Yo en realidad, y esto es una opinión muy personal, me siento orgullosa de ser una persona, de ser un ser humano, y me siento orgullosa de las luchas que dieron nuestras y nuestros predecesores. Porque sabés que uno ve en las redes, en los medios y en los comentarios de la gente, en cualquier ámbito, que no siempre se comprende por qué dice, ¿por qué no está el Día del Orgullo Hétero? Exacto. Bueno, no está el Día del Orgullo Hétero porque, que sepamos, nadie fue perseguido, condenado por ser hétero. Entonces, exacto. Exacto. Es decir, es como dicen los grupos supremacistas blancos, el Día del Orgullo Blanco. Bueno, pero es que no hay persecución contra blancos por ser blancos, al menos no en la dimensión que tuvo el racismo contra los negros o los poblaciones de otros, claro. En este orden de cosas, algo que quiero resaltar es, primero, que el 28 de junio de 1969, y que hay que reconocer a las compañeras drag queen y a las compañeras trans que fueron también la punta de lanza de esa revuelta. Y yo soy muy defensora de las identidades disidentes, porque después hablamos únicamente de lo gay y ahora se está hablando de lo lésbico, pero en realidad la punta de lanza siempre han sido en especial las mujeres trans, por su visibilidad primera. Pero bueno, reconocer a todo el movimiento de lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales, trans, etcétera, que hoy estamos aliados en una lucha. La heterosexualidad siempre fue la norma, entonces nunca hubo que luchar por la heterosexualidad blanca, pero todo aquello que disentía tanto del género como de la orientación sexual
y que quiero aclarar a todo el mundo, no son elecciones. Ahora, no elegimos. Ahora vamos a ir un poco más, pero tú hablas de normalidad. Normalidad, Lilian, viene de norma, y de norma viene también lo normal. Entonces hay un tema que hasta el día de hoy se plantea en distintos ámbitos. Y claro, ¿quiénes ponen las normas? Exacto. Lo normal es la heterosexualidad, lo anormal o lo no normal, minoritario, etcétera, son otras conductas sexuales que en algún momento se asociaban al pecado, a lo degenerado, etcétera, y era por eso también eran reprimidos. Bueno, de hecho hoy la Iglesia sacó... Sí, no, a mí me parece que 50 años después siempre uno es bueno ver los hechos históricos en proceso. Quienes estamos hoy seguimos diciendo todo lo que falta porque se ha avanzado en normas, pero todavía siguen habiendo realmente actitudes, prácticas y conductas, y hay países y regiones que todavía condenan, ¿no? Y prohíben y persiguen lo que puede ser la orientación sexual o la identidad de género. Que son dos conceptos que parecen lo mismo, pero que no lo son. Distintos. ¿No? La identidad de género es una cosa y es como uno se percibe en términos de su identidad femenina, masculina o trans, y la otra es la orientación sexual. Son como dos dimensiones distintas que muchas veces se confunden. Pero acordémonos que en 1969 en los Estados Unidos estaba prohibida la homosexualidad en todos los estados salvo Illinois. Prohibida quiere decir que era ilegal. Criminalizada. Claro. Estaba criminalizada. O sea, para la psiquiatría era una enfermedad, para los líderes religiosos era un acto inmoral, para el gobierno era un problema y para la policía era un delito. Por eso Stonewall empieza el lío, porque van a reprimir a ese lugar y hay una reacción, ¿no?, de la gente que estaba ahí. Hay una expresión en el espacio público. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque había gente presa en Nueva York, justamente por algo que se llamaba, era ir contra los... O sea, crímenes contra la naturaleza se le llamaba. O sea, era esto de la naturalización de la organización social, como si lo masculino y femenino no fuera una convención. No es por banalizar el tema en sus características, que para muchas personas significó y significa aún dolores muy graves. Circulan algunos sitios de Twitter o de Facebook que publican fotos del siglo pasado, de cuestiones curiosas. Policías en las playas de Los Ángeles midiéndole a las mujeres el largo del traje de baño que usaban con la pollera, porque también estaba criminalizado ese tipo. Y eso fue hace un siglo, no es mucho tiempo para... en este caso hace 50 años. Claro. Doctor Ojeda, ¿cómo ve usted este tema? Solo quería terminar una cosa de decir que no es que todavía está todo el mundo de acuerdo. En este momento se está sucediendo en Medellín la asamblea de la Organización de Estados Americanos, donde hay fuerzas que quieren eliminar al comisionado que recibe las denuncias sobre situaciones de violación para la comunidad de diversidad sexual e identidad de género diversa. Discúlpame, ¿eliminarlo en qué? Eliminar que exista el comisionado porque no reconocen que estos sean derechos, los toman como privilegios y que esto es producto de lo que han acuñado como el concepto de ideología de género para efectivamente volver a contraatacar contra toda esta forma de prácticas, conductas, identidades y orientaciones, de alguna manera, volviendo a encerrar que hay una cuestión perversa detrás, ¿no? Doctor, discúlpeme que... Sí, yo habitualmente estoy más cómodo hablando de temas de mi absoluto confort, de derecho penal, pero me parece que... Y uno tiende a ver todo desde esa óptica, casi siempre. De todas maneras, ¿sabes qué me sale como automático en esto? Que hay como una especie de lugar de encrucijada entre sinceridad y corrección política. A ver. A veces. Sobre todo de parte de quienes de repente no integramos eventualmente las minorías que denuncian, que lógica y naturalmente... ¿Eso de eventualmente quiere decir que podemos llevarnos una sorpresa con usted o...? No, tranquilo. Por ahora estamos bien. Cuestión que... Muy bueno el por ahora, porque siempre se puede cambiar. Por eso, yo digo eventualmente. No, de verdad... Creo que el Uruguay es un país esencialmente vanguardista en materia de derechos, regionalmente sin ninguna duda y a nivel mundial quizá también. El uruguayismo históricamente tiene su propia agenda de derechos de su época. Creo que, y esto cada vez estoy más convencido, que las conquistas en materia de derechos van basadas en políticas sociales y que los cambios normativos acompañan cuestiones de fondo y no al revés. Yo no puedo cambiar la cabeza de la gente por ley.
Ojalá pudiera, porque si no el Parlamento ordenaría de otra manera. Es al revés. Por lo general el Parlamento tiende a acompañar cosas que ocurren a nivel social. Entonces, el matrimonio igualitario es un cambio social que se trasladó a la ley. Hoy, para que ustedes vean, el Código Penal que nosotros tenemos del año 34, para que vean cómo han cambiado las cosas y cómo ha quedado viejo, todavía tiene la parte de, bueno, de violación y delitos sexuales y demás en un capítulo que se llama Contra la moral y las buenas costumbres, que habla de conceptos como el de mujer-doncella y otros que nunca supimos lo que son, lo que es. De la familia, ¿no? Honor, bueno, claro. hay muchas cuestiones de honor. Ahora, discúlpame, está vigente, pero como decía, de hecho no se usa. Bueno. Pero podría ocurrir que un fiscal, vigente. un juez diga, acá usted Te pongo un se ejemplo, viola. te pongo un ejemplo de derecho vigente que desempolvaron, claro. que no tiene nada que ver con esto, pero implica cómo una ley, siendo ley, se puede usar en cualquier momento. ¿Vos te acordás que en Maldonado hubo un episodio en el cual se reaplicó una ley de vagancia, mendicidad y estados afines, claro, que arrancaron a sacar gente para afuera a lo loco? Sí. Bueno, eso era derecho vigente, que había quedado en desuso, pero que estaba ahí hasta que alguien diga, che, esto está acá. Sí, incluso esa ley, supongo que ya, que de hecho no se usa, expresa no solo la concepción de una época, sino también el sentimiento de mucha gente de hoy, sí, que claro. dice, eso es vagancia y mendicidad abusiva, no sé cómo se llama. A lo que voy. Aplíquenla. Es cíclico y es redondo. Y quizá el día de mañana el tener derecho vigente, cosas que han quedado en desuso, y no sacarlas de la ley, implica que cualquiera las podría usar. Es más... O sea que habría que modificar para estos temas. Yo creo que desde ya habría que modificarlo, sin duda. Y te digo más, creo que en algún punto a veces nos pasa, y creo que ahí es ahí donde empiezan los problemas. Yo creo que hoy en Uruguay no hay, me parece a mí, dentro de lo que puede ser la región, no es un país tan homofóbico como otros quizá. De repente hay más tolerancia porque es un país en general más vanguardista. Y de hecho ha sancionado leyes antes que otros países, en lo comparativo al menos. Pero a veces es necesario, y capaz que lo que genera rechazo en cualquiera, que mira, que cualquier colectivo minoritario que intente reivindicar derechos, a veces, cualquiera, tiende a ir a lugares extremos para conseguir algo en el medio, ¿verdad? Es como cualquier transacción. Yo pido 100 para que me den 50. Entonces, a veces es juzgado porque pide esos 100. Claro, sí, entonces, que tiene un discurso muy claro, radical. Yo quiero el 8% para que me den el 4%. Entonces, a veces, ese pedido de 100 tiende a alienar a gente que realmente no será mucho. Ejemplo, y acá lo polemizo yo por a ejemplo, esto. el matrimonio igualitario, que muchos dijeron, no, matrimonio no puede ser porque no pueden fecundar. Pero te doy una vuelta de tuerca más. La mujer, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, que los menores de edad puedan consentir cirugías para cambio de sexo. Claro. Bueno, pero eso no lo reconoce nada. ley. O Bueno, sea, pero eso no le digo es la ley. falta de la fe. No digo que diga la ley, dice lo la que ley. digo es que es una discusión vigente en materia de este tema que tiende a generar polémicas y de repente personas que reconocen derechos perfectamente dicen, No, sí, hasta ¿no acá. será mucho? Bueno, pero eso es lo natural. Es decir, a ver, ¿dónde está el derecho? ¿Qué cosas van más allá de lo admisible? Eso, así evoluciona el derecho. A eso voy. ¿No? Yo quiero como rescatar algunas cosas. Primero, Liliana hablaba de la revuelta de Stonewall y la represión y todo lo demás. Pero no olvidemos que en el Uruguay, durante la dictadura y primeros gobiernos democráticos, nos seguían reprimiendo, nos seguían llevando presas, nos seguían pegando, nos seguían violando, es decir, y es mucho más cercano. Siguen existiendo crímenes de odio, Y ¿no? hoy en día hay compañeras trans asesinadas por crímenes de odio, casos que no están resueltos. Tenemos el caso que le mando un beso grande a la compañera Valeria Ortiz del año pasado, de Salto, que le mando un beso grande, que es parte de nuestro colectivo. Y además, también tenemos que pensar esto que planteaba de que no se reconoce en la OEA los derechos LGTB. No olvidemos que hoy hay toda una campaña en el Uruguay en contra de la ley integral para personas trans, que por ejemplo plantean desinformaciones como la que acaba de plantear el compañero, Yo no dije de que los ley, menores van a ir. Yo no dije que estuviera la ley en ningún momento. No, pero digo, que manejan ese tipo de conceptos, como que los niños van a poder operarse, van a poder hormonizarse, y en realidad esto que yo le aclaraba a él, eso no dice la ley. Sí. No, con el tema de la ley, a ver, obviamente que ninguna ley tiene el carácter mágico, pero también es cierto que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y eso es también, gran parte del trabajo ha sido reconocer que esta diversidad existía, no se crea por ley la diversidad. No son que estas leyes van a promover a nadie que sea trans, homosexual o lesbiana, lo que trata de corregir
es una situación de desigualdad histórica, es una situación de inexistencia, es una situación de no reconocimiento. Entonces, realmente hace muy poco tiempo que se despatologiza la condición trans por parte de las entidades investigativas y de salud. O sea, todavía tenemos gente que piensa que si alguien es trans es porque realmente está poseído por el diablo. O sea, todavía hay una cuestión o está enfermo o lo eligió. O lo eligió. Entonces, hay una cuestión de la norma que es una cuestión reparativa. No. Sabes que he escuchado obviamente muchas veces ese argumento, porque mucha gente, bueno, si eligió esa conducta es un tema... Yo siempre doy el mismo ejemplo y lo doy con mi propio cuerpo. Yo soy una persona que tengo tez blanca, que tengo el pelo rubio. En realidad podría haber sido en este momento, y con casi 54 años, podría ser un hombre heterosexual, cisgénero, que estaría gozando de todos los derechos. A la gente le parece que yo voy a elegir transitar un género por el cual tengo que luchar por mis derechos. Todos los días que conseguirte el espacio. Exacto, es una autopercepción y con una cantidad de violencias invisibles en diferentes espacios. No nos es fácil a las personas trans estar en espacios laborales, en espacios como los medios de prensa, cuando la política. escuchás la expresión disforia de género, que mucha gente lo dice, sobre todo muchos grupos, sectores cristianos, lo dicen de una manera compasiva, es decir, con amor hacia el prójimo, pero lo siente. Pero eso es una patología que se llama disforia de género. No me refiero al discurso de odio propiamente. Sí. Pero yo digo, ¿qué sentirá? Que lo dicen como pobrecito. No, claro, está bien. Pero yo digo, está bien. Yo no sé si tiene razón o no. ¿Qué sentirá la persona a la que dice, tranquilo, tu problema se llama disforia de género y anda a un psiquiatra? No. Sí, pero no es una patología. Por eso o sea, lo que tiene, muchas veces lo que describe la disforia de género es la intervención que se debe hacer. ¿Por qué? Porque se reasigna un sexo, ¿no?, en términos anatómicos y fisiológicos de manera de una intervención. Eso no habla de la patología de la persona. Eso habla justamente de una identidad donde hay una discrepancia entre lo que la persona siente y el cuerpo. Pero en el caso tuyo decís, bien, mi problema se llama disforia. Yo soy un difórico, una difórica. Es que no es mi problema. Es esto que planteaba Lilian. Es tu problema por decir que yo tengo disforia de género. ¿Qué sentís cuando tu problema es no creer, no... acreditar que yo soy yo. En realidad... Pero por eso digo, tú sentís atacada, sentís que te están juzgando. No, y esto es muy personal. Yo siento, y bueno, pobre persona, tiene que justificar de alguna manera científica que no... Porque, ¿sabes? Permitime, porque es muy bueno tenerte y conocer el testimonio. Alguien puede decir, ¿sabes qué? Mirá, si vos decís, quizás lo tenga, pero a mí me importa un rábano. Es que sí. Así soy yo y esta es mi vida, esto es lo que soy yo, mi identidad. Es que sí, en realidad yo siempre digo esto, ¿no? Pobre persona, tiene que ponerle un nombre científico a algo que no entiende o que no acepta o que no comparte o que no respeta. Entonces, bueno, si eso la convence, bien por vos. Por mí no, yo no tengo eso. No, y además es bueno aclarar, perdóname, es bueno aclarar que no toda persona trans tiene reasignación sexual. O sea, es aquella persona que tiene como una distancia entre lo que se percibe como cuerpo y lo que quiere tener. O sea, hay que diferenciar también entre lo que es transgénero y transexual, porque eso sí tiene que ver con la reasignación. Discúlpeme, doctor Ojeda. No hay nada, no hay chivo, estamos bien, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, perfecto. Siempre me dice, sale, pero tenía que tengo... No, de verdad creo que a veces hay momentos en que no se puede tapar el sol con un dedo. Y repito, yo no dije que la ley dijera eso. Simplemente digo que fue una base de polémica, fue una discusión grande, ¿sí? Y es más, me gustaría saber ustedes qué opinan, aunque no esté en la ley, de ese hecho en particular, de que una persona menor de edad pueda decidir operarse en cualquier sentido. Esto, cambiar de sexo, amputarse un brazo, hacer un tatuaje, agarrarse la lengua, lo que sea. Porque son intervenciones quirúrgicas fuertes. Termino enseguida. Hoy tapar el sol con un dedo, querer negar realidades que existen y funcionan. Y la libertad de las personas es la libertad de las personas para todo, para esto y para todo. Yo a veces soy medio liberal de más y me cuesta algún palazo, porque incluso te diría que hasta uno podría decidir andar sin cinturón de seguridad, sin casco, drogarse con lo que quiera, porque está dentro del marco de su libertad y hacer con lo que uno lo que quiera. Porque a mí nadie me llama para decirme te voy a pagar las cuentas, porque me tienen que llamar para decirme cómo tengo que vivir. Y me parece que cosas tan íntimas y tan personales como las decisiones de sexualidad. Pero hay mucha gente que dice eso. Mucha gente que dice eso. Dice, sí, por mí que hagan lo que quieran, que vivan con la sexualidad como quieran,
Pero esto de andar mostrándose no, esto de andar exhibiendo... Bueno, en Argentina están procesando a 2 jóvenes por besarse en retiro, ¿no? O sea, por atentado violento al pudor. Bueno, acá tenemos... O sea, tiene que también haber una cantidad de situaciones de estigma y discriminación que no respetan esa libertad. Hay figuras en desuso, acá, figuras en desuso, con el desuso general, ¿no? El traje público del pudor y otras más, que están en franco desuso, que hoy en día con cualquier programa de televisión de la noche estarían altamente violadas. O sea, no sostienen la menor realidad. Ahora, les vuelvo a preguntar, ¿qué opinan de la posibilidad de que un menor se opere en una decisión de cambio de sexo? Acá el que pregunta soy yo. Te pido 1000 disculpas. No, está bien, dale. No, yo te puedo decir que además, primero, es un proceso y hay que acompañarlo. O sea, no es que estamos interviniendo. No, hay que pero la pregunta... escuchar y hay un momento en donde realmente el entorno familiar lo que tiene que hacer es acompañar. Pero el menor de edad dice, quiero hacer esto, y mis padres dicen no. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que acompañarlo. Eso es lo que estoy diciendo. Hay que acompañarlo porque también es cierto, y hay que ver la historia, muchas personas de la diversidad sexual en el primer lugar donde no han tenido acogidas en sus propios hogares. Yo te entiendo, pero llegado al punto de la discrepancia. Entonces, hay que acompañar. Y bueno, es la discrepancia que tiene todo ser tutelante, ¿no? Hay un momento que se resuelve por lo jurídico. Claro. Pasa en esto, pasa en aborto, pasa en una cantidad de cosas donde para un menor, cuando tiene que intervenir sobre su cuerpo, tiene que haber primero autorización de quienes tutelan o si hay discrepancia en la intervención. Lo que decía Andrés, ¿no? En el bloque anterior, la norma no cambia las cabezas, ayuda a veces a generar... De acuerdo, ayuda. Sobre todo cuando hay gente vulnerada en sus derechos. Desde ya. Por ejemplo, yo no sé qué opina la persona sobre la esclavitud, pero eso no importa. No sé, está claro. Eso me parece que es muy... Ahora venimos con otro aspecto que quería comentarles al respecto, pero ahora tenemos a Federico Graña, que es el director nacional de promoción sociocultural del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, con Anabela. Adelante, Anabela. Gracias, Gerardo. Nuevamente estamos en contacto con ustedes y tal como tú lo decías, con el director de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, para, bueno, también aportar su visión desde el lado institucional, digamos, de, bueno, ¿qué pasa con los uruguayos? A pesar de todas las leyes que se han aprobado, la extensión y la cantidad de derechos que se han logrado para este sector de la población, ¿somos homofóbicos en Uruguay? Yo creo que cuando analizamos esos temas hay que ser como muy precisos, ¿no? Y también precisos con lo que tiene que ver con el proceso de reconocimiento de derechos. Vos lo marcabas, no voy a ahondar eso, el Uruguay ya tiene un proceso enorme de reconocimiento de derechos en estos últimos años. Y en realidad también uno tiene que medir dónde fue formada y en qué época temporal fue formada la gente. Yo siempre parto en esta discusión de que cuando yo era adolescente y miraba los manuales de biología con 13, 14 años, los manuales en el 90, 91 decían que la homosexualidad era una enfermedad, porque todavía era considerado por la academia una enfermedad. Entonces, en este proceso histórico yo creo que tenés distintos niveles de situación. Gente que está mal informada o se educó o tuvo sus procesos de socialización cuando la ciencia decía cosas que hoy la propia ciencia niega. Y por otro lado, gente que sí, que tiene un discurso de odio, ¿no? Yo creo que hay sectores que en realidad lo que viven son que ciertas reformas, ciertos reconocimientos de derechos, lo que les cuestiona son sus privilegios. Y cuando les cuestionan sus privilegios, reaccionan con odio. Yo creo que reaccionan con odio frente a lo que no entienden, reaccionan con odio frente a lo que no conocen, y además tienen una visión totalmente conservadora en lo que respecta a poder informarse realmente sobre el tema, ¿no? Que cuando vos tenés toda la Academia Mundial que habla de que la homosexualidad ya no es una enfermedad, seguir insistiendo en discursos normalmente atados a cuestiones religiosas, y cuando digo esto son dogmatismos religiosos, ¿no? Porque bueno, hay vertientes religiosas que incluso nunca atacaron a la diversidad sexual. Una vertiente religiosa clarísima donde nunca se atacó fue el afroumbandismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vos tenés escenarios distintos que construyen realidades distintas. El problema es la preocupación de lo que pasa a nivel regional, ¿no? Por ejemplo, en el día de ayer o anteayer, Itamaraty, que estamos hablando de Cancillería brasilera, marca un giro enorme en su discurso diciendo que el género no existe, que solo hay sexo, ¿no? Volviendo a poner en el lugar de no reconocimiento de derechos a las personas trans. Bueno, esos discursos, los de Bolsonaro, son los discursos del odio. Y ese discurso hay que combatirlo. La movilización que se ha generado en torno a derogar o eliminar la ley trans puede ser considerado un acto de homofobia. Mirá, yo creo que ahí hay dos procesos para analizarlo.
Del punto de vista jurídico, existe la posibilidad de presentar un referéndum y son mecanismos legales que se pueden utilizar. Después hay toda una discusión que tiene que ver con, también del punto de vista jurídico, sobre la interpretación uno podría decir, de los contenidos o del análisis con una perspectiva de derechos humanos o de la doctrina de los derechos humanos. Mucha gente te diría que los derechos humanos no pueden ser plebiscitables, ¿no? Entonces, que alguien tenga derecho al trabajo digno, que alguien tenga derecho a la educación, derecho a su identidad, eso no podría ser plebiscitable. Pero ahí entra, entre liberales y no liberales, entra una gran discusión. Un liberal te va a decir que sí, que se tiene que poder discutir. Lo cual es muy crudo, porque en esa misma margen tendríamos que volver a discutir si la esclavitud es válida o no, ¿no? O si el voto a la mujer es válido o no. Un liberal te va a decir que los mecanismos en realidad tienen que respetarse. Yo particularmente creo que los derechos humanos no pueden ser plebiscitables. El Uruguay tiene una historia trágica con respecto a eso, que es la ley de caducidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cierta forma, ¿es considerado un acto homofóbico? No, yo esto considero un acto conservador. Lo que sí considero un acto de transfobia, sobre todo en este caso, son la forma en que se juntó firmas. Yo tengo audios que los di en canales y no tuvo mucha repercusión. Se juntó firmas mintiendo, diciéndole a la gente que se iba a poner un impuesto del 17% para financiar esto. Si a vos te ponen en tu salario, en mi salario, en el salario de todo el mundo, el impuesto del 17%, imagínense lo que podría ser, es casi lo mismo que el IVA. El IVA con tarjeta hoy es el 18%. O sea, lo que ingresaría al Estado para financiar una prestación que como mucho será para 60, 100 personas. O sea, es un disparate lo que se dijo. Se mintió sobre los menores de edad, se mintió muchísimo en eso. Y eso sí es un discurso que para mí genera transfobia. En el caso también de tener una nueva generación que nace con otro esquema de derechos diferente al de las viejas generaciones, esto puede generar también que se vaya transitando hacia una sociedad con menos homofobia y más acostumbrada a la diversidad sexual. Yo creo que una de las cosas que se debe aprender de los procesos de lucha de todos los movimientos sociales es que los derechos no son para siempre. Es que uno debe tener memoria cómo se conquistan y cómo se han conquistado. Acá tuvo un rol importantísimo en la sociedad civil, en todo el mundo, a nivel internacional, en sensibilizar sobre el derecho a que las personas LGBT tenemos derecho a ser personas dignas. Somos personas dignas, en realidad. Nos deben reconocer como personas dignas. Yo creo que ojalá esta sea, mi generación, sea la última generación que haya tenido que pelear por los reconocimientos de los derechos, y lo que vivamos es un proceso de profundización. Eso no lo asegura nada, eso lo asegura en realidad cómo podemos ingresar en los centros educativos, cómo podemos tener una educación sexual que sea correcta con lo que la ciencia dice, ¿no? Con lo que hoy la ciencia dice. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, avanzar en ese sentido. Ahí sí, el horizonte es un horizonte mucho más feliz que el que vivimos muchos y muchos. Bien, bueno, Federico Graña, director de Políticas Sociales del MIDES, muchísimas gracias por su tiempo. Promoción Sociocultural de Políticas Sociales es otro compañero. Perdón. No pasa nada. El error. Bueno, y sobre la marcha, corrigiendo correctamente el cargo de Graña, no me quiero despedir sin darle mi saludo al compañero Gerardo, que bueno, que transitará una nueva etapa en su carrera o en su vida también. Ha sido un gusto compartir estas tardes con ustedes. Y bueno, lo mejor de los éxitos, no solo en mi nombre, sino en nombre de mi compañera Maggie Correa, que está recuperándose de algunos percances de salud y que esperemos que el lunes esté de vuelta a la calle, y que no quería ella tampoco quedarse fuera de este saludo. Gracias. Y la bienvenida a nuestro compañero Nano Fole. Bueno, eso lo dejamos para otro momento. Vamos a no entregar las cosas. Un gusto. Gracias, Anabela. Sos muy amable. Mandale también saludos a Federico. Cómo Muchas no. gracias. Un abrazo. Bueno, señor, sí. Antes, porque toda la parte de saludos vendrán al final, supongo, pero de verdad... Pero no le pueden dar la bienvenida el lunes a Nano. Desde separamos las cosas, ¿viste? Sí, si no queda todo Hay un problema, acá hay un problema. Me rompe la vista y la verdad que me indigna un poco por qué mezclamos todo con todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que son distintas. ¿Por qué para decir los derechos humanos no se plebiscitan? Miren ustedes la ley de caducidad. ¿Qué tendrá que ver la ley de caducidad con los derechos de las personas LGTB? ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué tenemos que ideologizar? Porque aparte, ustedes me corregirán, pero se puede hacer muchas cosas sin ser de izquierda, básicamente casi todas. ¿O es patrimonio de la izquierda, acaso, luchar por los derechos? A mí me rompe la vista, de verdad. No, yo pero creo termino que, enseguida.
No, pero además la ley... En Uruguay, a eso voy, pero bien, los derechos y todo, y el alcance de los derechos, tienen que ver cómo los trabajan los colectivos. Es como, y el ejemplo de siempre es el más burdo. Entonces si aprobara la pena de muerte vos estarías de acuerdo porque la mayoría lo votó. Y es como que la razón de artillero. Y lo digo y me caliento más todavía. Claro. Pero entendemos que no tiene nada que ver. No podemos decir, la izquierda no puede decir, este colectivo es mío, y si no es de izquierda no es del colectivo, y si no es de izquierda no es feminista. Sí, además no responde a la realidad, ¿no? Pero... Es loco. Digo, yo que tiraste el gato Lo sobre tiro la acá, mesa, sí, pac, ya que sin tiraste ningún el gato problema. sobre la mesa, Hablando no de lo gato, podemos eludir. quién se acerca. Mirá quién apareció. Ay, bueno, no voy a El tigre mirar para apareció. atrás. No, lo que yo creo que es todo un debate, la nueva agenda de derechos, como muchas veces tiene que ver atacada con justamente mecanismos jurídicos para ponerlas en cuestión. Y ese me parece que es el debate. Creo que una de las cuestiones ha sido que lo digo personalmente porque me tocó luchar por eso, y es cuando la ley de aborto automáticamente pretender derogarla por consulta ciudadana, ¿no? Entonces, el debate tiene que estar no sobre quién es propietario de los derechos humanos, sino cómo se reafirman en términos de nuevas agendas controversiales, en el sentido de que no hay acuerdo y hay fuerzas en pugna sobre esto. Funcionario del MIDES, funcionario del MIDES, formal, institucional, está diciendo que esto es parecido a la ley de caducidad. A ver, no toma de pelo. Yo creo que en esto de los derechos... A ver, son los movimientos sociales quienes han impulsado el tema de la nueva agenda de derechos. Es verdad que hay facciones políticas que lo han escuchado, otras que no. Dentro de la misma facción, por ejemplo, hay facciones que lo escuchan y otras que no. Y las demás también hay que decirlo. Pero también hay que decirlo que hay que decir que si hay como un cambio en las agendas, es por la lucha de los movimientos sociales, pero también es por un cambio de cabeza. Y generalmente ese cambio de cabeza tiene que ver, claro, que hay habilitaciones políticas, y convengamos que son las izquierdas quienes han habilitado políticamente. Vos sabés que no tanto, ¿no? Mirá, te pongo el aborto de ejemplo. Pensemos en la historia de Latinoamérica. El aborto. Mirá, y ustedes se sorprenderán, pero la ley del aborto que el doctor Tabaré Vázquez veta, ¿quién la propone originalmente? ¿De quién es el texto que Tabaré Vázquez veta? Julio María Sanguinetti. Bueno, no, el que veta no es el de texto de Sanguinetti. Es en realidad lo que termina votando el un proyecto, sí, pero nos vamos a meter en otro lado. Antes, no nos vamos, quédense. Antes quiero pasar una invitación. Una invitación. Hoy en el... ¿Viste, no te he dicho Nicole hasta ahora? No, sí, Nicole, no me has dicho nada. Hoy estás nervioso porque Nano te está marcando ahí la cancha, Es peor que Marco está marcando Nano está marcando la cancha. En el CCE, Rincón 629, a las 19 horas, la Contracultural va a ser una muestra fotográfica y audiovisual conmemorando la revuelta de Stonewall, que le mando un beso a Delfina y un beso a Leo de Sosa, que el sábado pasado nos vistieron de los años 70, hicimos unas fotos y unos videos. Hoy va a estar expuesta 19 horas en el CCE. Bueno, ahí yo paso el anuncio de Salto, perdón. Hoy en Salto también no seas peleador, la Universidad dejalo terminar. Yo sé que el fondo está tiene a las 20 horas. Espera. Sí, perdóname porque no vamos a empezar mal. No vamos a empezar mal. No, que hoy justamente hay una película que habla de Johnson, que fue la trans, que es la que tira la Molotov, que es que arma todo el conflicto en Stonewall. Y hoy está la película de Maya Johnson en la universidad, en la regional de Salto. Bueno, tenemos que ir a la pausa. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Yo tengo varias enfermedades, entre ellas yo tengo incontinencia verbal, me hablo encima. Yo quería venir acá porque este era un panel interesante. Como todos los días. Como todos los días, pero este es un tema lindo, es un día interesante. Yo aprovecho a recomendar una película que vi en Netflix hace unos días, Historias de San Francisco. Que es una linda película para ver y para entender la historia actual y la historia antigua. Se ve que me le meto en el... pero no puedo evitarlo. No te respeté ni el último día. Mande la pausa. A la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga Industria Uruguaya. Apoyemos a la mano de obra uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de Pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza.
Fiambre y hamburguesas Camposur. De nuestra granja a su mesa. Cortifaz, líderes en cortinas. 0800 2678.